Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vamos a presentar un tema, el cual será inflamación y reparación tisular, presentado por mi compañera Maricruz Ornelas, Katia Estrada y yo, que soy Saúl Fernando. Vamos a comenzar a hablar sobre la inflamación. Este es un proceso específico, se caracteriza por modificaciones locales y coordinadas de los vasos sanguíneos y el tejido. Su función principal es localizar, eliminar o al menos aislar el agente lesivo, y este finaliza en la reparación del tejido lesionado. En todo proceso se dan las fases de la inflamación, y estas se dividen en cambios vasculares, cambios microvasculares y cambios celulares. Su objetivo es aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona donde se produjo el daño, facilitar la migración de células inflamatorias y propiciar la activación de células inflamatorias con el fin de combatir así el proceso lesivo. Dentro de los cambios celulares se dan importantes procesos. El primero, por ejemplo, es la marginación. Se agrupan los eritrocitos en el centro de la luz vascular y los leucocitos se van hacia la periferia. En la rodadura existe una pequeña adhesión transitoria por medio de las selectinas. Estas atraen a los leucocitos hacia la pared vascular. En la adhesión, estas pueden atraerse hacia la pared vascular por medio de algunos receptores, lo que termina o culmina en una transmigración o diapédesis, que es la salida de los leucocitos de la luz vascular. Esto va a culminar también en una quimiotaxis. Una vez que los leucocitos salen de la luz vascular, llegan al sitio de la lesión. Estos reconocen mediante sus receptores de membrana las estructuras del agente que lo puede dañar. Así que empiezan algunas interacciones moleculares que hace que los linfocitos se activen. Cuando los linfocitos están activados, surge también un proceso de los leucocitos que comienza con la fagocitosis, la cual es una endocitosis por la cual algunas células rodean con su membrana citoplasmática a estas partículas sólidas y las introducen hacia el interior celular. Una vez adentro de la célula, comienza la ingestión. Mediante la actina y la mucina, entra un proceso de polimerización que permite el plegamiento de la membrana plasmática en el sitio de contacto. Las prolongaciones de la membrana del fagocito rodean por completo el germen o la célula. Se fusionan en la pared distal y forman una vacuola llamada fagosoma. Después sigue el proceso de granulación, donde las bacterias o sustancias extrañas pueden destruirse o ser degradadas gracias a los sistemas de oxidación o de proteólisis. Otras formas en las que se puede llegar a destruir este agente nocivo es a través de la formación de radicales, activación de halógenos o descarbolización de aminoácidos. En la formación de radicales se generan radicales hidroxilos. Estos compuestos son muy inestables y reaccionan muy rápido ante cualquier material orgánico, lo que culmina en un material bactericida muy importante. La activación de los halógenos. Estos, al fusionarse los lisosomas con el fagosoma, se libera mieloperoxidasa, lo que hace que distintos halógenos sean activados para dar un hipohalógeno con un poder bactericida muy acentuado. La descarbolización de aminoácidos es una reacción controlada en parte por la mieloperoxidasa y degrada muchos de los aminoácidos de la membrana bacteriana, lo cual va a dar a la muerte del germen. De los cambios proliferativos de la inflamación, tenemos que el propósito final del proceso inflamatorio es delimitar el área del daño, poder eliminar el agente causal y también reparar los tejidos lesionados. Este proceso de reparación se puede iniciar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el estímulo. Es cuando los macrófagos comienzan a cumplir su labor de limpieza y digieren los restos celulares, bacterias, tejido necrótico, etc. A la par, se inicia la proliferación de células endoteliales y fibroblastos. Estos van a formar nuevos vasos mediante algunos estímulos de angiogénesis para tratar de restaurar la circulación y depositar el colágeno y proteoglucanos y así reparar el intersticio. A la nueva vascularización se le acompañan los fibroblastos y al infiltrado inflamatorio se le denomina tejido de granulación. Este proceso de reparación se sobrepone al de inflamación. El primero culmina con la cicatrización o restauración del tejido lesionado. A continuación, les mostraremos lo que son los mediadores químicos en la inflamación. Como tal, estas son las sustancias químicas que intervienen en el proceso de inflamación. Estas se encargan tanto de inducir, activar, amplificar, modular
inhibir o alterar cada uno de los pasos que sigue en el proceso inflamatorio. Estas actúan de forma escalonada con una interrelación compleja, y quiere decir que cada uno de estos sustancias químicas va a actuar una después de otra. En algunas ocasiones llegan a actuar al mismo tiempo para crear una reacción compleja, lo cual va a llevar a cabo un proceso inflamatorio más eficaz. Algunos de los principales sustancias químicas que podemos ver o mediadores químicos son los siguientes, que aquí tenemos una tabla en la cual se muestran los mediadores, el origen de cada uno de ellos y los efectos que va a tener en el proceso inflamatorio. Algunos de los ejemplos pueden ser como las prostaglandinas, que se generan en los mastrocitos y en los fosfolípidos. Su efecto va a ser una vasodilatación, dolor y fiebre. Obviamente todo esto se va a llevar a cabo para que el proceso inflamatorio sea aún más efectivo y pueda realizarse de una forma más rápida. Cada uno tiene su origen específico y tiene su efecto específico. Como en algunas ocasiones tenemos también como la histamina y la serotonina, que se forma de igual forma en los mastocitos, pero también se puede formar en las plaquetas y solo genera vasodilatación. O en el caso de la bradicina, que esta se genera en las proteínas plasmáticas y aumenta la permeabilidad vascular. Bien, ahora vamos a continuar con los mediadores celulares. Estos son 5, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, macrófagos y los linfocitos. Cada uno de ellos tiene funciones específicas. En el caso de los neutrófilos, su función principal es fagocitar y tienen una vida pues relativamente corta y al final pues resultan en muerte por apoptosis unas pocas horas después de dejar la sangre, y esto tiene como efecto la formación de la pus. Los eosinófilos pueden regular la respuesta alérgica y las reacciones de hipersensibilidad, esto mediante la histamina. También poseen una función citotóxica, inmunorreguladora, y pueden participar en la reparación y en la remodelación tisular, esto liberando el factor de crecimiento transformador beta. Para los mastocitos, o también llamados célula cebada, su función es principalmente actuar en procesos alérgicos. En el caso de los macrófagos, tienen un poco más de funciones. Se encuentran en toda la fase de la inflamación, tanto al inicio como al final, y su función es fagocitar. En el caso de la inflamación aguda y crónica, se observa en la acción de sus proteasas, factores quimiotácticos, metabolitos del ácido araquidónico, factores del complemento y de la coagulación, además de la regulación del crecimiento del fibroblasto, granulocitos y células endoteliales. Y por último tenemos a los linfocitos. Estos principalmente se van a centrar en activar y dirigir a otras células inmunitarias. A continuación trataremos los tipos de inflamación, que son inflamación aguda y crónica. Estos tipos de inflamación se diferencian por ciertas características. La inflamación aguda en su inicio es temprano, y esto es inmediatamente después de que se genera la herida o la ruptura de tejido. Esta tiene una duración de minutos o días. También sus células implicadas, las principales células implicadas son los neutrófilos. La inmunidad es innata, la proliferación de vasos no existe y tampoco se induce a una cicatrización, aunque en algunas ocasiones esto sí se puede llegar a dar. Por otra parte, la inflamación crónica da inicio a posterior de la herida. Después de tiempo de que ya se haya generado la herida, esta entra en función. La duración puede ser de semanas hasta en algunas ocasiones años, ya que depende de la cantidad de veces en que se vuelva a incidir una inflamación aguda. También las células implicadas tenemos que son los linfocitos y los macrófagos. Su inmunidad es adaptativa, la proliferación de vasos sí se llega a dar y también se llega a inducir a la cicatrización. Se tiene que tomar en cuenta que la inflamación crónica viene dada por la cantidad de veces en que se induce una inflamación aguda. Esto quiere decir que si la inflamación aguda se vuelve a repetir en ciertas ocasiones en una misma herida, esto nos va a llevar a cabo a una inflamación crónica. Por lo mismo, puede tener una duración de semanas y años si no se cuida la inflamación de la forma adecuada. Por otra parte, también tenemos la reparación tisular,
Esta reparación tisular depende de procesos genéticos, moleculares y celulares. Dentro de estos procesos celulares tenemos a las células madres, que son los actores críticos del proceso de reparación, ya que tienen la capacidad de autorrenovación y diferenciación. Esto quiere decir que las células madre siguen creándose a lo largo del tiempo y aparte tienen la capacidad de diferenciarse una célula a otra, lo cual mantiene la función específica de los tejidos que está reparando. Se tiene que tomar en cuenta que mientras más joven sea esta célula madre, la célula tendrá una mejor diferenciación que otras. Ahora seguimos con los factores de crecimiento. Dichos factores son importantes para que se pueda llevar a cabo la proliferación y la regeneración tisular. Existen varios factores, aquí están enlistados 5, que son el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformador alfa, factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformador beta. Estos solo son algunos, existen más. Y ahora seguimos con la regeneración tisular. Esta se define como la capacidad del organismo para restaurar la función de un órgano. Se regula por la acción combinada de citocinas y factores de crecimiento. Esto además va acompañado por las células parenquimatosas de órganos específicos y de la matriz extracelular. En el caso de la matriz extracelular, es un sustento para la adhesión, proliferación y migración de las células efectoras. Ahora, como se mencionó, la matriz extracelular es importante, entonces se van a enlistar los componentes que están en ella, que son principalmente colágena y elastina. Estas dos son proteínas que sirven de soporte. Además, para que los tejidos se mantengan un reconocimiento, comunicación y un trabajo, se necesitan de otras células y moléculas como son las proteínas, las caderinas, fibronectinas, selectinas, integrinas y laminina. Ahora vamos a hablar sobre el modelo de reparación de la herida. Es importante destacar que la regeneración y cicatrización se dan de forma paralela. En un primer momento tenemos la hemóstasis, la cual se da por medio de la coagulación y vasoconstricción neurogénica inducida por el tromboxano y la serotonina. Posteriormente, el fibrinógeno se transforma en fibrina. Estos componentes, ayudados por las plaquetas, eritrocitos y fibronectina, formarán un coágulo que constituye la primera malla que da origen a la reparación. Las plaquetas activadas liberan factores de crecimiento, los cuales estimulan la angiogénesis y las células mesenquimales indiferenciadas. En un segundo momento tenemos la inflamación. Gracias a la inflamación y a la participación de neutrófilos y macrófagos, se aísla el área de lesión y se elimina el daño. En un tercer momento tenemos a la cicatrización. En esta etapa, el tejido dañado será reemplazado por un tejido de granulación en un periodo de 4 a 5 días, en el cual se madura dando origen al tejido fibroso. Este tejido dará origen a la cicatriz. Aquí se ven implicados algunos queratinocitos, fibroblastos, los cuales producen queratina y ayudan a regular las células epiteliales y dérmicas. Los fibroblastos segregan colágeno que utilizan como base estructural en la cicatrización de heridas. Y en el cuarto, pues tenemos una reparación total del tejido dañado. El tejido de granulación está formado por la acción de fibronectina, fibroblastos, células mesenquimales diferenciadas, y estas células diferenciadas son para miofibroblastos y fibroblastos. La fibronectina es quimiotáctica para el proceso de angiogénesis que veremos más adelante. Este tejido es quimiotáctico para células mesenquimales indiferenciadas, las cuales se van a convertir en fibroblastos y miofibroblastos activados en un periodo de tiempo de 4 a 5 días, enviando a la matriz extracelular proteoglucano, fibronectina, tisular, colágeno y bueno, en este proceso nos va a llevar a una nueva vascularización y esta nueva vascularización nos va a llevar a un proceso de tejido de granulación.
Bien, ahora como se mencionó, la angiogénesis es un proceso importante, pero ¿qué es esto? Esto se define como un proceso por el cual se forman los nuevos vasos, esto para devolver la vascularización de la zona, bueno, de la zona dañada, y consta de las siguientes etapas. La degradación de la membrana basal, migración de las células del brote, proliferación de las células postfrontales, formación del lumen y por último la diferenciación en capilares o vénulas. Cabe destacar que esta etapa o este proceso comienza entre el segundo y el quinto día. Después tenemos lo que es la regeneración del epitelio. Esta parte o este proceso consta de 4 etapas. Primero se lleva a cabo una liberación o desprendimiento de las células epiteliales de la membrana basal. Después sigue la migración. Esto produce que las células se hacen más anchas en la base con el fin de reducir el efecto ocasionado por el daño y esto genera que se unan ambos extremos. El paso 3 es la proliferación. Ya que se juntan a ambos extremos, solo hay proliferación hacia la superficie, dejando en la capa basal una célula madre y de ella se van a originar nuevas células epiteliales. Y por último está la diferenciación o remodelación. Esta consiste en una desvascularización, lo cual aumenta los enlaces cruzados entre las fibras de colágeno y aumenta también la tensión de las fibras colágenas. Por último, tenemos los tipos de cicatrización. Estos se dan en 2 formas. En la primera, que es una reparación de primera intención, pues los bordes de la herida están confrontados y hay un poco tejido dañado, por lo que se repara mucho más rápido y tiene un menor riesgo de complicaciones en la reparación o de alguna infección. Y bueno, en la reparación de segunda intención, esta pérdida de tejido ocasiona que los bordes se encuentren separados. En este caso hay mayor posibilidad de complicación y hay una posibilidad muy grande, sobre todo de infección. Con esto terminamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que les sirva en un futuro. Muchas gracias.